Managua, que viva Managua. ¿Qué canción se le viene a la mente cuando le mencionan a Carlos Mejía Godoy? Yo soy victoriano, trotamundo vasco, llegué a Mozambique buscando una flor. El repertorio del cantautor es amplio y profuso. Cristo ya nació, Básicamente lo que a mí me interesó como parte de mi vocación fueron los ritmos autóctonos de Nicaragua. Son nica, son de toros, son de pascua y sobre todo las mazurcas y las polcas de mi querida Segovia. Su primera canción fue Alforja Campesina en 1960 y surgió cuando su profesor de castellano en la secundaria le asignó la tarea de escribir una composición con elementos nicaragüenses. Y yo elegí la alforja. No sé por qué, pues, bueno, porque en realidad ya los otros compañeros habían elegido el rancho, el machete, la carreta, elementos que para mí eran interesantes. Entonces, la alforjita se volvió como un reto. Y esa composición literaria, que no destacó en nada, nació la letra de la canción y después la música. Alforja campesina, pinolera, sos el mero escapulario de mi tierra, cuando vienes del pueblo bien cargada. En 1973, Carlos Mejía publicó su primer disco, Cantos a Flor de Pueblo, que incluía La Alforja Campesina, Panchito Escombros, Que Viva Managua y María de los Guardias. Yo estaba tocando piano, me llama mi mamá en la esquina de Somoto y me dice, vení ve Carlito, aquella señora que está allá, la de rojo, la de la blusa floreada, le dicen la María de los Guardias porque solamente con hombres caqui se mete. También quiero palabrearles que fui medio novia del sargento Guido. Lo que pasa es que ese año ya hace 15 días que fue transferido. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dicen María de los Guardias. Yo soy la María, María. En 1977 lanzó La Misa Campesina, uno de sus discos más populares, pero también más polémicos, pues su uso en la liturgia religiosa fue prohibida por la Conferencia Episcopal de Nicaragua en 1976. Yo no creí que la misa campesina iba a trascender más allá de los linderos patrios, pues porque es una misa campesina nicaragüense. Sin embargo, milagrosamente fue caminando por Centroamérica y después se fue expandiendo. El hecho de haber sido prohibida, tanto por la iglesia como por el Estado, hizo que esta misa se volviera controversial y ahora está traducida ya, porque no lo sabía hasta ayer, a 10 idiomas, entre ellos todos los idiomas de Escandinavia. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Autor y compositor, Carlos Mejía Godoy. En noviembre de 1977, Mejía obtuvo el primer lugar del Festival Internacional OTI en España, con el tema Quincho Barrilete, interpretado por Eduardo González. La canción fue escrita e ingresada en el Festival OTI de Nicaragua de manera absolutamente secreta, porque yo sabía que si se identificaba el autor, me la bloqueaban. Y así fue. Yo salí para España, nadie se dio cuenta, ni mi familia, solamente lo sabía. Guayo González, el cantor, Evelyn, mi esposa, que en paz descanse, y yo, nada más. Mientras su mamá se penquea y la rebusca, Quincho se faja como todo un Tayacán. Mañana y tarde vende bolis en los buses para que puedan sus hermanos estudiar. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, héroe infantil de mi ciudad! Yo me encontraba en un lugar que se llama Fix Tarragona, en Cataluña. Y yo no me di cuenta porque yo no estaba pendiente de esto. Hasta que pasamos por un televisor que estaba encendido a la 1 de la mañana, el último noticiero. Y ahí salió Guayo González, me llamó la atención verlo. Y hasta entonces descubrí
que habíamos ganado la botín. Que viva Quincho, Quincho Barrilete, héroe infantil de mi ciudad. Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad. Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvidará. ¿Por qué? Porque en las calles, plazas, parques y barriadas. En esos años también obtuvo un disco de oro en España con Son tus perjúmenes, mujer, un tema regional de autor desconocido. La canción se convirtió en el éxito del verano en ese país y superó en ventas a Way Down de Elvis Presley. Cuando hablamos con el productor sobre las diferentes opciones para grabar nuestro disco, cantamos como 50 canciones y hasta última hora mi compañero Humberto Quintanilla me dice, cantémosle Los Perjúmenes, hombre, a lo mejor le gusta. Y el hombre se obsesionó con Los Perjúmenes, la presentó ante la CBS y así llegó al disco. Son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. La primera en la frente dijo Espiridión Pichincha. A ver, Espiridión. Tus ojos son de color, como me aletean. Desde 1978, Mejía se involucró de lleno en la revolución sandinista, componiendo varios temas alusivos a la lucha contra Somoza. En 1979, junto a su hermano Luis Enrique, publicó Guitarra Armada, su disco más político, en el que las canciones enseñaban sobre el manejo de las armas y los explosivos. Mi cuñado Emmet Lang dejó olvidada en la casa de nosotros en Costa Rica un manual de arma y desarme. Y cuando lo vi a la 1:30 de la mañana, ya para la 1:30, dije yo, oye, voy a decirle a Luis Enrique que le pongamos música a estas instrucciones. Yo lo dije como una locura, como un disparate, y me dice mi mujer, ya no vas a dormir, te vas a poner a trabajar en eso. Miren quién viene por aquí. Nada menos que la trazadora, la que le asustó los frijoles al chihuín, al hijo del dictador. Éntrele, compita. Yo soy la trazadora combativa, anaranjado vivo mi color. Aunque no estemos juntos, te lo juro. ¡Que se oiga! No pasará. ¡Más fuerte, compañeros! Tras el triunfo contra la dictadura de Somoza, Carlos Mejía compuso un amplio repertorio de temas alusivos a la revolución. Uno de sus discos de más renombre fue el canto épico al Frente Sandinista. Nunca nosotros hicimos canciones de encargo. Éramos nosotros los que, Luis Enrique y yo, los que asumíamos cada responsabilidad. Era realmente un reto inmenso, porque era contar la historia de una organización que se había tomado la tarea de derrocar a la dictadura de Somoza. Entonces, había que hacer primero una investigación de campo, haciendo entrevistas para buscar los materiales, los elementos sustantivos. Octubre floreció en Solentiname, con el Donald y el Chato Medrano, armados de ternura hasta los dientes. San Carlos despertó para mirarlos. Con Luis Enrique la hicimos en 6 meses y medio. Increíble. Una obra que tenía que hacerse hecha por lo menos en 2 años. Tras la derrota electoral de 1990, Carlos Mejía exploró nuevos temas y arreglos. En 1992 presentó los Cantos del Cifar, inspirados en los poemas de Pablo Antonio Cuadra. La verdad de las cosas es que la poesía de Pablo Antonio Cuadra siempre, como decimos, me guiñó. Y algunos poemas de los llamados poemas nicaragüenses fueron puyándome ahí el corazón. Pero donde realmente yo me centré fue en la barcarola, que es como el epígrafe de la obra. Entonces yo le puse música y sondeé entre los bisturices, Pablo Antonio, y gustó esa pieza, y ya se me quitó el temor
de asumir esa responsabilidad. Sentado en la piedra del Águila, el maestro de Tarca nos decía: es conveniente, es recto, que el marinero tenga cogidas las cosas por su nombre. La, 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 la. ¿Qué se puede llamar un ideal? ¿El deseo de qué? De que se forme una corporación de hombres libres, felices y exentos de sufrimiento y de pobreza. No existe, ¿verdad? En 1997 musicalizó el poema de Carlos Martínez Rivas, El paraíso recobrado, Las bodas del carpintero de Joaquín Pasos en 1999, y en 2007 musicalizó el poema de Ernesto Cardenal, Oración por Marilyn Monroe. Hice una síntesis, una lectura muy cohesionada de poema tan grandioso, ¿verdad? Fue realmente un atrevimiento, pero también recibí la bendición de Ernesto, quizás por cariño, ¿verdad? Señor, reciben a esta muchacha. Perdónanos, Señor, y perdona a nuestra Century Fox. Perdónanos por esa colosal superproducción en la cual todos y cada uno de nosotros hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y nosotros le ofrecimos tranquilizantes. Somos el gran. Carlos Mejía no solo se dedicó a la música. En 1996 fundó el Clan de la Picardía, un programa cultural que junto a María Esther López mantuvo en el aire en Canal 2 por 12 años. El más chichinero de los programas de la televisión, el Clan. A lo largo de mi vida, desde que empecé a trabajar en la radio, siempre tuve una especie de prurito de picazón anímica por integrarle a lo que se llama el rescate de lo popular nicaragüense. La actividad directa en comunión, en comunicación con el pueblo. Durante el levantamiento de abril de 2018, Carlos Mejía publicó Héroes de Abril, un disco que incluyó temas como Soy Alvarito Conrado y Monimbó Siempre con Vos. Quiero saber si lo tienen vivo. Es la audaz santuiseña de la movilización. En tiempos del despotismo, el tirano se convenció. El coraje de nuestros indios se llama fecunda de revolución. El 3 de agosto de 2018, el cantautor salió de Nicaragua debido a la persecución desatada por la dictadura. Desde entonces, reside en el área de la Bahía de San Francisco, en California. En su nuevo hogar, su vida artística no se detiene. Hace conciertos y composiciones musicales y se dedica a la pintura. Su producción más reciente es La Pregunta del Río, una obra en la que va a combinar coros, orquesta y solistas. Con un sentido ecológico y un poco de nostalgia, la obra está inspirada en la vida y muerte del río Michihuiste, que atravesaba su pueblo natal Somoto. Yo solamente tenía una canción que tocaba con los Palacagüinas, instrumental, que más o menos así. Entonces, de esta melodía, que no tenía ninguna letra, y intenté traducir con música la alegría de un río que corre, que canta, que vuela, que también respira, que expresa, en fin, un río vivo como era el río de mi pueblo antes que lo matáramos. Cuando yo vine al exilio, en la época del COVID, me dediqué a ampliar, sin imaginarme que sería como un oratorio, una cosa así tan compleja. La obra en su conjunto abarca 13 canciones que narran la evolución de un recurso natural que debería haber sido protegido y que para él representa la utopía y la resurrección de una fuente de vida. Inicio el oratorio con la melodía de la somoteña, una vieja canción que escribí yo
en los años 60. Esa es la introducción y después de eso viene el nacimiento del río, que es toda una locura de un niño llamado Carluchín, que soy yo, que sube a la montaña, porque en Somoto no hay río en mi obra, y yo voy a traerme el río. Yo llego a la cumbre, encuentro el ojito de agua, y aquí está el ojito de agua. Cuando el copete del río yo pude alcanzar feliz, entre orquídeas y luceros oí el cantido del huis, pero no era un pajarito el que cantaba esta vez, era el susurro quedito, el sollozo de un rito acabado de nacer. El río se convierte en su amigo y consejero, y Carlos le brinda una bienvenida alegre en su moto y lo lleva a un tour por el pueblo, donde le presenta a su gente. Y ya entra, digamos, la comunicación más directa entre Carluchín y el río. Y el río se convierte en mi cómplice. Y ahí viene la canción, por fin, que yo había hecho como primera piedra. Pero ahora sí va a tener letra, donde yo le digo al río, bienvenido a Somoto. Te voy a llevar a conocer los personajes, vamos a ver otras cosas interesantes de mi pueblo. Y ahí se va ahondando una amistad, una complicidad. El río se convierte en una especie de patriarca y consejero que lo orienta y hasta lo reprende. Y en otro momento yo estoy asomándome clandestinamente a ver a las muchachas lavanderas que están lavando la ropa con los pechos totalmente a descubierto. Entonces el río me dice, no, Carluchín, no tenés por qué ver la belleza clandestinamente. La belleza es para verse frente a frente. Entre los temas que componen la obra hay varios que destacan, como uno que se llama La Poza de los Cañambucos. El río baja del Tepezonate, que es la montaña azul, y en su tránsito pasa por un lugar que se llama Musunce, ¿verdad? Y ahí se crea la Poza de los Cañambucos, que son los muchachos que se van a bañar desnudos y que hacen sus mazancuepas desde la copa de un tibilote. Esa canción va en habanera y es como un puente entre la bajada del río y cuando ya el río se establece definitivamente en Somoto. El final de la obra es una especie de requiem por el río. La fuente de agua quiere saber la razón de su exterminio, pues él creó vida para Somoto. Si fue color, si trajo tanta belleza a nuestro pueblo, ¿por qué lo asesinaron? Y después del requiem hay un salto hacia el futuro, que es la utopía. Cuando Carluchín regresa con 80 años y pico a Somoto, esa es mi esperanza, reúno a los niños y cantando nos vamos al río, al Michihuiste, al lugar donde fue el Michihuiste. Por eso hay una piedra ahí que dice, me llamé Michihuiste, ahora soy Michifuiste. Entonces, al río que se fue, le cantamos y le pedimos que regrese, pero no solamente con palabras, sino con acción. Nos ponemos a reforestar el río para que vuelvan a crecer los cedros, los tempisques, los sotacaballos, los madroños, es decir, toda la belleza que fue ese entorno maravilloso que
inspiró esta obra.